Este lunes se realizó el quinto debate entre aspirantes a diputados locales. En esta ocasión tocó la participación de quienes aspiran a un escaño por el Distrito 3 de la Ciudad de México. Estos son los detalles del encuentro. Los candidatos a diputados locales por el Distrito 3 con sede en Azcapotzalco participaron en el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Presentaron sus propuestas en temas de política y gobierno, seguridad pública y desarrollo urbano. De la Coalición por la Ciudad de México al frente, Carla Estrada Correa propuso reformar el Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México. Me enfocaré en el tema de política y buen gobierno, principalmente en las necesidades que más le preocupan a los ciudadanos. Como primera instancia está la seguridad. Legislaré para cambiar las deficiencias que nos ha traído este nuevo sistema penal acusatorio. Del Partido Revolucionario Institucional, Aida Elena Beltrán Sánchez insistió en que se tiene que dignificar a la policía capitalina y destacó la importancia de capacitar a los ministerios públicos. Sé que Azcapotzalco necesita una reestructura integral en materia de seguridad y por ello mi propuesta y mi compromiso como tu diputada local es que logremos una reestructura integral al sistema de seguridad, que tengamos una mejor policía, una policía mejor capacitada. El abanderado del Partido Verde Ecologista de México, Juan Pablo Cadenas Vaca, habló del desarrollo urbano. Dijo que se tienen que detener las construcciones irregulares que se realizan en la delegación Azcapotzalco y que es importante modificar la ley de desarrollo urbano. Las leyes que están hay que modificarlas para adecuarlas y que sean eficientes. Y es parar de una vez la corrupción, que es lo que pega mucho en la administración, es lo que hay que hacer. José Manuel Vargas Bernal, de la candidatura común Juntos Haremos Historia, sostuvo que impulsará modificaciones constitucionales en materia de desarrollo urbano. Resaltó su propuesta de llevar a consulta todas aquellas construcciones superiores a los 10,000 metros cuadrados. En materia de desarrollo urbano, vamos a impulsar una ley de desarrollo urbano que esté basada en los principios de transparencia y máxima publicidad, donde todos participemos, el Congreso, la ciudadanía y el gobierno. La abanderada del Partido Humanista, Erika Ileana Santoyo Corona, insistió en que en materia de seguridad es necesario destinar suficientes recursos para equipar a la policía y enfatizó cero tolerancia a la corrupción. También tenemos que modificar y mejorar los programas de capacitación para los policías y designar el presupuesto suficiente para proporcionarles la infraestructura necesaria para combatir el delito. El debate por la Diputación Local por el Distrito 3 con sede en Azcapotzalco concluyó con la invitación de los candidatos a los ciudadanos para que analicen cada una de sus propuestas y ejerzan un voto libre e informado. Eric Pinto, 21 Noticias.